¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Que el mundo en el que vives no es todo lo que existe. Que hay una voz que te susurra desde lo profundo de tu alma. Una voz que no entiendes, pero que no puedes ignorar. ¿Qué pasaría si te dijera que esa voz te está llamando desde las páginas de un libro? No un libro cualquiera, un libro forjado entre la sangre y el fuego, escrito en la cima de montañas sagradas, susurrado por profetas y perseguido por imperios. Un libro que sobrevivió al tiempo, a la corrupción de reyes, a la furia de dictadores y a la indiferencia de generaciones. Ese libro es la Biblia. Pero no como te la enseñaron, no como un conjunto de reglas o cuentos infantiles. La Biblia es una epopeya divina, un mapa antiguo, una batalla entre la luz y la oscuridad, una historia en la que tú ya estás dentro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te enseñará qué es la Biblia, te mostrará quién eres y por qué estás aquí. Todo comienza en la oscuridad, un pueblo esclavizado en las entrañas de Egipto. Sus cadenas resonaban como ecos de desesperación, pero sus corazones ardían con una promesa ancestral. Y entonces, Dios habló. No a un rey, no a un sabio, sino a un pastor fugitivo, Moisés. Y a través de él comenzó a escribirse una historia que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Con el tiempo, esa historia creció. No era simplemente un relato de un pueblo, era la manifestación de un propósito eterno. Los profetas comenzaron a registrar los susurros de Dios. Usaban palabras como martillos y poemas como espadas. Describían batallas cósmicas, visiones de justicia y un amor que se negaba a rendirse. La Torá narraba el origen, la ley, el pacto. Los Nevi'im, los profetas, eran los ojos de Dios entre los hombres, y los Ketubim, los escritos, eran el alma de una nación. Poesía, sabiduría, lamento y esperanza. Este conjunto de libros, el Tanakh, no era simplemente literatura sagrada. Era una antorcha encendida en medio de un mundo caído. Una historia de redención escrita en las heridas de un pueblo. Pero incluso las antorchas más brillantes enfrentan la noche más oscura. El templo fue destruido, el pueblo dispersado, la tierra prometida, conquistada. Los profetas enmudecieron. Dios parecía haber guardado silencio. Durante siglos no hubo visiones, ni voces, ni señales, solo pergaminos antiguos, promesas olvidadas y la esperanza sostenida por un hilo. Y sin embargo, aún escribían. El pueblo de Israel nunca dejó de buscar, porque sabían algo que el mundo había olvidado. El silencio de Dios también habla. Habla de espera. Habla de fidelidad. Habla de una promesa aún no cumplida. Los sabios escribieron en la oscuridad del exilio. Sus textos, sabiduría, visiones, parábolas, llenaron el hueco entre lo antiguo y lo eterno. Pero aún, con todo eso, el Mesías no llegaba. El Tanakh termina como una sinfonía interrumpida, una historia inconclusa, una esperanza suspendida en el aire. Y entonces, en la región olvidada de Galilea, entre campesinos, pescadores y marginados, una voz comenzó a resonar, una voz distinta a todas las demás. Jesús de Nazaret hablaba con autoridad, pero con ternura. Tocaba a los intocables, perdonaba a los imperdonables y declaraba lo impensable, que el reino de Dios ya estaba entre nosotros. Él no citaba las escrituras para parecer sabio, él hablaba como si fuera el autor de ellas. Cada gesto suyo parecía encajar con los antiguos profetas. Cada parábola parecía revelar un secreto sellado durante siglos, y muchos comenzaron a preguntarse, ¿podría ser él el cumplimiento de la promesa? Pero el mundo no estaba listo. Los poderosos lo temieron, los religiosos lo odiaron, y el pueblo lo abandonó.
Fue crucificado, el Mesías, colgado de una cruz. El silencio regresó. Por 3 días. La historia parecía haberse terminado, hasta que la piedra fue removida, la tumba vacía y la esperanza resucitada. Sus discípulos, temerosos al principio, fueron transformados y escribieron con fuego en las venas. Evangelios que narraban lo imposible, cartas que cruzaban continentes, crónicas de milagros, cárceles y mártires. Creían, con cada fibra de su ser, que Jesús no solo era parte de la historia, Él era la historia. Él era la clave que hacía sentido de todo lo anterior. Los primeros cristianos comenzaron a unir los textos, la antigua alianza con la nueva, las promesas con el cumplimiento, la sombra con la luz. Pero el proceso no fue uniforme. Algunas comunidades incluyeron libros del Segundo Templo, otras se aferraron solo a lo más antiguo. Así nacieron las diversas Biblias: católica, ortodoxa, protestante, cada una con matices distintos, pero todas convergiendo en lo esencial, una historia divina narrada por manos humanas. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo puede una colección de textos escrita por más de 40 autores en 3 idiomas, a lo largo de más de 1000 años, contar una sola historia? La única respuesta es que no fue solo obra humana. Fue Dios hablándote. A ti la Biblia no es solo un libro. Es un espejo que refleja tu alma. Es un faro en medio de tus noches más oscuras. Es la voz que llama desde el principio y que no dejará de llamarte hasta el final. Cada página que lees te está buscando. Cada historia susurra tu nombre. Porque esta historia, la más grande jamás contada, aún no ha terminado. Y tú eres el próximo capítulo. Tal vez has sentido que estás perdido, que la vida no tiene orden ni rumbo. Pero, ¿y si este antiguo libro, la Biblia, fuera la prueba de que incluso el caos tiene propósito? Dios no ha dejado de hablar. ¿Y si estás escuchando esto ahora? No, es por accidente. Estás siendo llamado, no a la religión, sino a la verdad, a la historia eterna que te incluye a ti. Suscríbete a Pura Vida. No porque este sea un video más, sino porque es el comienzo de algo más grande. Tu historia. La historia de todos. La historia que aún está siendo escrita.